Barbie en su mundo tiene millones de dólares. Pero, ¿qué hay de Margot Robbie? Por más sorprendente que parezca, muchos del elenco de Barbie no son tan millonarios como parece, pero algunos sí. Así que veamos quién es el más rico de todo el elenco. Vamos a darle. Issa Rae. Issa Rae fue una sorpresa para el elenco de Barbie y le dieron el papel de Gloria, una de las humanas dentro de la película. Ella es actriz, comediante, escritora, productora y directora. Hasta incluso tuvo una aparición en la revista Time. Y como una de las 100 personas más influyentes del mundo, muchos pensaríamos que tiene una enorme fortuna. Pero su patrimonio está valuado en tan solo $8 millones. Lo que sigue siendo bastante para muchos, pero a comparación de sus compañeros, no lo es así. Greta Gerwig. Tal vez nos sorprenderá que Greta se encuentre en este puesto, ya que es la directora de Barbie, pero su patrimonio no es tan alto como lo imaginamos. Greta, además de ser directora, es actriz, guionista y productora. Ha ganado muchos premios y nominaciones. Uno pensaría que tiene una enorme fortuna en su nombre, pero no se acerca ni un poco a la que tienen los demás. Y es que Greta tan solo vale $8 millones. Y eso que estamos hablando de la persona que se encargó de escribir Barbie y de organizar a todo el elenco, y además apoyar a los actores. ¿Tú crees que eso parece justo? America Ferrera. America Ferrera tiene muchos talentos. Además de ser actriz, es directora y productora. Y a diferencia de otros actores como Michael Cera, sí ha tenido un poco más de protagónicos. Así que el valor de su patrimonio se estima en $16 millones. Simu Liu, otro de los Ken que veremos en la película. Este tal vez sea el que menos trayectoria tiene, pero ya posee una buena fortuna. Simu Liu era más conocido por ser un doble de acción, pero saltó a la fama cuando le dieron la oportunidad de interpretar a Shang-Chi en el universo de Marvel. Muchos creyeron que este fue el primer trabajo del actor, pero empezó desde el 2012 y apenas se hizo conocido. En este momento se estima que debe de tener $19 millones en el banco. Tal vez no sea tan rico como otros miembros de Marvel como Chris Evans o Scarlett Johansson. Pero es que, amigos, la carrera de Simu Liu apenas comenzó a despegar, y es que él ganó $6 millones por Shang-Chi. Y ahora que saldrá en Barbie, para Simu solo es cuestión de tiempo para que se convierta en uno de los actores más famosos de Hollywood. Michael Cera, el actor que interpreta a Alan dentro de Barbie. Él ha hecho casi de todo. Lo conocemos por películas como Superbad o Gloria Bell. Pero además de actor, es productor, cantante, compositor y hasta músico. A todas las personas se les hace conocida su cara cada vez que aparece en una película, aunque su patrimonio en este momento debe de ser de $20 millones. Y ahora continuemos con la protagonista principal, Margot Robbie como Barbie. El patrimonio de Margot tiene bastante valor, superior a comparación de sus compañeros, incluso más que la propia Greta. Su fortuna está calculada en $40 millones. Todo este dinero ha venido de su enorme lista de proyectos de actuación, donde no ha tenido ningún solo fracaso. Además tiene el respaldo de muchas marcas, como Chanel, su propia compañía de producción y muchas inversiones inmobiliarias. Todo este dinero lo empezó a ganar con el inicio de su carrera en 2008, esto con una serie que ganó lo suficiente para pasar 3 años desempleada. Desde entonces ha sido protagonista de algunas de las películas más importantes de la última década. Tuvimos a Lobo de Wall Street, Tonya, Once Upon a Time in Hollywood y ahora Barbie. Y también estuvo en Suicide Squad, pero mejor no hablemos de eso. Aunque lo que sí es que le dejó mucho dinero. En la mayoría de estas películas ganó al menos $500,000, pero en 2019 se llevó $10 millones por Aves de Presa. Y esto porque también participó como productora. Otra de las partes en las que Margot hace dinero es con sus inversiones inmobiliarias. Y es que ella tiene varias casas. En 2017 compró una casa en Los Ángeles por $2.73 millones. Un año más tarde compró una casa diferente por $950,000, que luego vendió por $1.2 millones. Y en 2019 compró varias propiedades para su madre y su hermana en Australia por un precio de $1.8 millones. Lo increíble es que recientemente compró una nueva casa para ella misma, valorada en $5 millones en Venice Beach de Los Ángeles.
Pero espérense, porque aún falta que lleguen 12 millones a su bolsillo por la película de Barbie. ¡John Cena! Tal vez a muchos les sorprendió ver a John Cena en el elenco de Barbie, ya que interpretará al Tritón. Pero, ¿de cuánto es su fortuna? A comparación de los demás, John Cena forma parte del club de los más ricos del elenco. Es uno de los luchadores más reconocidos. Ha tenido 25 campeonatos. Pero además de ser luchador, Cena es un ex fisicoculturista, actor y hasta rapero. Todos estos logros le han ayudado a obtener una gran fortuna que se calcula entre unos 60 millones de dólares. Dua Lipa. Sabemos que Dua Lipa interpretará a Barbie Sirena en la película, y por ser tan joven, podríamos pensar que su fortuna no debe ser mucha, pero están muy equivocados. Ella se encuentra entre las más ricas del elenco, incluso superando el patrimonio de la propia Margot Robbie. Dua no solo es cantante, ya nos demostró que también es actriz, modelo y compositora. Por todos sus logros, esta talentosa chica ya cuenta en su bolsillo con casi 70 millones de dólares. Ahora pasemos a nuestro Ken favorito, Ryan Gosling. A Ryan Gosling no le iba tan bien en su carrera, y eso que empezó su carrera desde muy joven, pero no es que no ganara nada. Él fue parte del club de Mickey Mouse, y ahí le pagaban $185 por semana durante 13 semanas. Todo esto mientras duró la filmación, y esto de verdad que fue bastante poco. En especial porque fue un trabajo de Disney. A Ryan muchos lo conocieron por su papel para The Notebook, una película de romance bastante exitosa. Así que, ¿cuánto ganó Ryan por esto? Su salario exacto no se conoce, pero todo apunta a que recibió alrededor de $1 millón más $185 por semana. Puede parecer bastante, pero ni siquiera hemos llegado a su película más taquillera. La La Land no solo hizo que Ryan Gosling aprendiera a bailar, también lo volvió muy rico, ganando $29 millones, lo que hizo que Ryan comenzara con una buena racha de películas muy exitosas. Y para ser el hombre gris, Netflix le soltó otros $20 millones. Y eso que viene una secuela, por lo que fácilmente sus bolsillos se llenarán con otros $20 millones. Además de sus películas, Ryan gana dinero por ser cara de una compañía de joyas y relojes de diseñador llamada Tag Heuer. Y no sabemos exactamente cuánto dinero le dan, pero seguramente sí que son varios millones. Aparte, en 2021, él y su pareja Eva Méndez vendieron su casa por $5 millones. Esto solo para mudarse a Canadá, pues porque pueden. Y entonces, ¿cuánto vale el patrimonio total de Ryan Gosling? Debe de tener al menos $70 millones en el banco. Puede parecer poco comparado con lo que ha ganado con sus películas, pero seguramente ha tenido que pagar un montón de impuestos, más los gastos de su casa, y no olvidemos que es padre de familia. Y ahora sí, ¿quién es el más rico de todo el elenco de Barbie? Will Ferrell encarga al malvado directivo de Mattel, y este señorón no está lejos de que lo consideren una leyenda. Estamos hablando de un actor con una enorme trayectoria, con la cual ha hecho muchísimas películas y ha participado en muchos programas de televisión. También ha participado como comediante y cobrado muchos honorarios por sus trabajos, y hoy en día es imposible de no reconocerlo. Pero, ¿cuánto tiene en el banco? Se calcula que un aproximado de $170 millones. Ahí se nota la diferencia entre los actores jóvenes y los veteranos como Will. Y eso que seguramente todavía no cobra por aparecer en Barbie. ¿Y tú? ¿Te imaginabas que el elenco tuviera esa cantidad de dinero?